Ujú. 3, 2, 1, empezamos. Bien, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a este pequeño microcurso de contabilidad gubernamental. En este caso, el estudio de la NIC SP31 referente a los activos, respecto a los activos intangibles. En realidad, los intangibles finalmente vienen a ser activos, ¿no? Sino que tienen determinadas características que son materia justamente de estudio en esta NIC SP llamada NISP 31, ¿no? Intangibles. El hecho es el siguiente. He visto una serie de literaturas relacionadas con el contenido de normas internacionales y antes de empezar a ver justamente esta NISP 31, que en realidad es bastante sencilla, les recomiendo dar lectura justamente a este manual de políticas contables para la elaboración y presentación de estados financieros. El archivo en PDF finalmente se los voy a dejar en el grupo de WhatsApp. Pero, ¿por qué les insto a dar lectura justamente a políticas contables? Porque finalmente, a ver, creo que hay un audio que se coló por ahí. Por favor, sus audios. A ver, vamos a ver. Ya está. Por favor, mucho cuidado con los audios por ahí. Y vamos a continuar. Les comentaba de que para el estudio de normas internacionales de contabilidad, de alguna manera, por experiencia propia, mal haríamos en dar una lectura directa al contenido de cada norma internacional, porque de alguna manera la presentación que nos muestran, la estructura de toda su literatura, está demasiada estructurada o armada demasiada técnica, ¿no? Técnicamente o demasiada fría para poder conectarnos con cada uno de los conceptos que alberga justamente estas normas internacionales de contabilidad. Pero si nosotros vamos y de frente leemos lo que son políticas contables, las políticas contables lo que hacen es estructurar toda la información contenida en las NICS SP, ¿ya? El hecho real de todo el estudio de las normas internacionales es de que lo que estudiamos finalmente son realidades económicas, ¿no? Hechos económicos. ¿Por qué? Porque finalmente estos hechos económicos lo que hacen es tener un impacto en mi patrimonio. Y yo como gerente de una empresa, ya sea pública o privada, necesito tener conocimiento de cuál es el impacto de esos hechos económicos en el patrimonio que tengo para poder tomar decisiones que me sean útiles para que en el futuro pueda lucrar y este lucro haga posible que mi empresa continúe en marcha, en actividad. Entonces, necesito yo como empresario, como dueño de empresa en las privadas o en el sector público como administrador, necesito de información útil para la toma de decisiones. Entonces, en base a ese concepto de utilidad es que se construye toda la literatura o toda la técnica que nosotros utilizamos actualmente para recoger información contable de los hechos económicos, ¿no? Entonces, la mejor manera de poder recoger información útil para la toma de decisiones, aunque suene un poco a cliché, es justamente recoger información de estos hechos económicos, pero siguiendo un cierto orden. Un orden que finalmente está establecido en las normas internacionales de contabilidad, que también está claramente establecido en un manual de políticas contables y que justamente a través de ese formato, políticas contables, es que yo recojo la literatura contenida en las NICS SP. Para este caso, en el rubro de activos intangibles, representado por la NIC SP 31. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Es una recomendación personal para que cuando ustedes quieren estudiar normas internacionales de contabilidad, en este caso, un hecho económico en específico que son los activos intangibles. Tienen que seguir un orden al momento de estudiar este rubro. Y este orden está justamente establecido acá. La política contable finalmente vienen a ser principios, bases, acuerdos, reglas o procedimientos. En realidad son reglas de juego, son formas de pensar, son criterios profesionales unificados, ¿no? Tú eres el contador, tienes una serie de asistentes en tu oficina, pero necesitas que todos funcionen en la misma sintonía, ¿no? Todos piensen en la misma sintonía, utilizando un criterio unificado al momento de registrar un hecho económico, en este caso un activo intangible. Entonces, ¿cómo se sigue ese orden para registrar ese hecho económico? Justamente haciendo uso de estas 4 fases que ven en pantalla: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Siguiendo ese orden, van a poder ustedes asegurarse que la información que ustedes capturan del hecho económico necesariamente va a ser útil para la toma de decisiones. Eso es lo que finalmente importa
cuando nosotros recogemos información calificada como contable. ¿Ya? Entonces, vamos a ver estas 4 variables que nos van a acompañar a lo largo del estudio de cualquier hecho económico que finalmente está plasmada en las normas internacionales de contabilidad, ya sea propiedad de planta y equipo, ya sea intangibles, propiedades de inversión, inventarios, bienes arrendados, bienes históricos o culturales, infraestructura, lo que fuera. Pasivos, pasivos contingentes, activos contingentes. Cualquier tipo de hecho económico que se encuentre representado a través de un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, finalmente va a ser capturado esa realidad económica haciendo uso de estas 4 fases, en ese orden, como se ven: reconocimiento, medición, presentación y revelación. No traten de saltarse ese orden. Ya, vamos a hacer un ejemplo, mira, un ejemplo que justamente lo estaba viendo en clases anteriores. Por ejemplo, en el inventario, ¿no? Si ustedes quieren registrar un hecho económico relacionado con inventario, con la compra de mercaderías, primero tienen que reconocer ese hecho económico. Frente a qué hecho económico estamos: un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gastos. Si vemos el tema de mercaderías, estamos frente a un activo, ¿no? ¿Qué tipo de activo? Inventarios. Entonces, poco a poco estamos reconociendo frente a qué hecho económico, ¿no? Estamos frente, ¿no? Haciendo uso de los 5 elementos. Pero tienen que ser mucho más precisos al momento de capturar ese hecho económico. Si bien es cierto, estamos frente a un activo que se llama inventario, ¿qué tipo de inventario es? De repente bienes impresos para la venta. ¿Pero qué tipo de bienes impresos para la venta? No sé, pueden ser gigantografías, artículos de publicidad, ¿no? Artículos publicitarios. Entonces, ustedes ese hecho económico que tienen enfrente, poco a poco lo van personalizando de acuerdo a la necesidad que ustedes tienen en su entidad, ¿no? De acuerdo al hecho económico a la que es expuesto su entidad. Entonces, una vez que reconocen frente a qué hecho económico están, lo siguiente que tienen que hacer es medirlo. Y hay distintas bases de medición, ¿no? Como son el costo histórico, valor razonable, costo de reposición, el costo amortizado, valor en uso, valor neto de realización, lo que fuera. Hay una serie de bases de medición, pero ustedes tienen que nuevamente elegir la base de medición que les sea más útil para la toma de decisiones, tomando en consideración también el costo-beneficio, ¿no? Que sea muy beneficiosa para ustedes para tomar decisiones, pero que también sea lo menos costosa posible. Y normalmente el costo más barato, se podría decir, es justamente el costo histórico, ¿no? Que es el costo que comúnmente utilizamos. Pero también el costo histórico tiene una serie de debilidades, como es un costo solamente estático para una cierta fecha de tiempo, ¿no? El problema es cuando tienes un bien que lo has contabilizado a un costo histórico y sigues manteniendo después de muchos años ese bien. Entonces ese costo histórico de alguna manera no te va a servir para tomar decisiones, porque es un costo de hace muchos años atrás. Ya, una vez que lo reconoces, lo mides, eligiendo la base de emisión que te sea más útil, lo presentas en los estados financieros y haces revelaciones adicionales respecto a ese hecho económico que has capturado inicialmente. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes también tienen que capturar este hecho económico llamado activos intangibles, ¿ya? Utilizando este orden: reconocimiento, como ven acá en pantalla, reconocimiento, a ver, veamos más. Reconocimiento, por acá seguramente tengo la parte de medición. ¿Ven? Medición. En mediciones, evidentemente, tengo una medición inicial y una medición posterior. ¿Por qué? Porque el hecho económico, cuando tú lo capturas, lo mides inicialmente un costo, ¿no? Pero pasado el tiempo, tienes que hacer modificaciones a ese costo. No te puedes quedar con ese costo, ya que es un costo estático y el hecho económico que tú capturaste en ese momento no es estático. Conforme pasan el tiempo, ese hecho económico va mutando, ¿no? Va mutando y tienes que actualizar ese costo que inicialmente le diste. Por eso que hay una medición inicial y hay una medición posterior, ¿ya? Entonces, así como hay una medición posterior, como ven acá, finalmente termina todo en una presentación y la revelación de esa información o de ese hecho económico en los estados financieros. De tal manera que cuando el administrador o el jefe o el gerente de una empresa lean esta información, tú te asegures como contador que la información que ellos están leyendo les sean útil para la toma de decisiones, ¿ya? Estos son los 4 pasos o 4 fases que ustedes tienen que tomar en consideración justamente para revelar un hecho económico. Hasta esa parte se entendió la premisa que quiero transmitirles con respecto a capturar un hecho económico siguiendo estas 4 fases. Por favor, me confirman. A ver, los leo en el chat. Somos ya 9 participantes. ¿Sí? Se entiende la importancia de poder capturar un hecho económico a través de estas 4 fases, que finalmente estaban recopiladas en las NICS CPA, sino que tienen un lenguaje un poco más
frío, ¿no? Un poco demasiado técnico como para poder ordenar las ideas justamente en un procedimiento. Y se ve más tranquilamente o más visiblemente, perdón, en una política contable. Si ustedes quieren estudiar NICS SP o NIFS, finalmente lean primero políticas contables, un manual de políticas contables como el que les acabo de enseñar y que de alguna manera tiene una literatura un poco más amical, más digerible para poder entender todo el contenido de las normas internacionales de contabilidad. ¿Ya? Entonces, vayamos con el tema de intangibles, ¿no? Creo que nosotros hemos visto muchos hechos económicos relacionados con intangibles. Empecemos con el tema de reconocimiento. Para reconocer un hecho económico llamado intangible, solamente tienes 5 opciones. O es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gastos. En este caso, si estamos frente a un activo intangible, ¿qué cosa es? Obviamente que es ¿qué cosa es? Si es un intangible, evidentemente que es un activo. Un activo del tipo intangible. Como es intangible, claro, está claro que no tiene apariencia física, ¿no? Por acá lo tenemos, sin apariencia física. Esa parte creo que está claro en un activo intangible, que dice es que de carácter no monetario. Bueno, evidentemente, ¿cuáles son las partidas o los activos que son de carácter monetario? Es decir, activos que se pueden convertir en dinero en efectivo o que son dinero en efectivo. Son cajibancos, cuentas por cobrar o los pasivos, en este caso, cuentas por pagar. Son activos y pasivos que finalmente pueden ser convertidos en dinero en efectivo, ¿no? Es decir, que tienen apariencia monetaria. Pero en este caso estamos hablando de un activo intangible, que más que convertirlo en dinero en efectivo, lo que queremos con ese intangible es utilizarlo, ¿no? Para beneficio de nuestra entidad, de nuestra empresa. Entonces, todo activo que tú quieras reconocer como intangible o todo hecho económico que tú quieras registrarlo como un activo intangible, lo reconoces como tal o le das ese nombre intangible siempre y cuando sea un recurso que sea identificable, que se pueda ser visto a simple vista. Como por ejemplo esta botella, ¿no? Esta botella lo puedo ver y es identificable, ¿no? ¿Por qué es identificable? Porque es separable, ¿no? Está separado de mi mesa, está separado de mi computadora. Es unitario, ¿no? Tiene su propia forma, tiene su presencia. Entonces, cuando ustedes van a un activo intangible, difícilmente, por lo mismo que el activo intangible no tiene apariencia física, difícilmente lo puedes ver a simple vista. Entonces tienes que ver de alguna manera que este bien pueda ser identificable, ¿no? Separable, a pesar de que no puedas verlo. Y hay una serie de mecánicas, ¿no? De procedimientos en la cual tú puedes identificar a ese activo, ¿ya? De manera separada, a pesar de que no tenga apariencia física. Y como todo activo intangible, pues tienes que tener control sobre ese activo. Cuando hablan acerca del tema del control, se refiere a control sobre el uso de ese activo. Porque si tú no tienes control sobre ese activo llamado intangible, difícilmente vas a poder utilizarlo. Si no tienes control sobre su uso, difícilmente al no usarlo, no vas a poder obtener beneficios económicos, es decir, entradas de dinero o un potencial de servicio para tu entidad. ¿Ya? Entonces, lo principal que debe preocuparte cada vez que tú registras un activo, de lo que fuera, cajibanco, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad de planta de equipo o intangibles en este caso, tienes que asegurarte tener control sobre él, pero control sobre su uso, porque el control sobre su uso te asegura que como resultado de ese uso, los beneficios económicos y el potencial de servicio viajen hacia tu entidad, ¿sí? Lleguen hacia tu entidad. Es más, no solamente tienes que tener control sobre el uso de ese bien, de ese activo llamado intangible, sino que también tienes que restringir el acceso a su uso a terceras personas. Solamente tú y solo tú puedes tener acceso exclusivo a ese activo, de tal manera que el beneficio que tú obtengas por el uso de ese activo fluya hacia ti, solamente hacia ti y no hacia otros terceros. ¿Ya? Ahora, miren lo que sucede. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Bien, perfecto. Estos activos, si bien es cierto, son recursos no monetarios, sin apariencia física, en la cual tenemos un control sobre su uso. eh, acá nos indica que el control de un activo intangible nos asegura obtener beneficios económicos o un potencial de servicios, ¿sí? Y puede restringir, ¿ven? Pueden restringir el acceso a terceras personas a tales beneficios o a dicho potencial de servicios, ¿ya? Solamente tú puedes tener acceso exclusivo al uso de ese bien intangible.
¿Ya? Esta literatura, por si acaso, se rescata del marco conceptual, también lo pueden ver en la NIGSP 1 y evidentemente en la NIGSP 31, ¿ya? Que justamente nos habla acerca del control, de cómo asegurarte que tú tengas control del uso sobre ese activo, ¿ya? Ahora, hay un tema acá que debemos precisar, que cuando nosotros controlamos un bien, en este caso intangible, obtenemos beneficios económicos. Es decir, se me ocurre, ¿ya? Puedo tener el intangible y lo puedo vender. Al venderlo, entra dinero hacia mi caja. Ese dinero que entra hacia mi casa, a mi caja, perdón, se le llama beneficios económicos, ¿ya? Entonces, yo cuando tengo un activo intangible, lo puedo vender o lo puedo consumir. Si lo vendo, voy a obtener dinero. Al obtener dinero, obtengo beneficios económicos. Pero, y si lo tengo para mí mismo, para mí, para uso de mi entidad, me va a generar qué cosa? Un potencial de servicios. En ambos casos, ya sea que reciba un beneficio económico producto de su venta o me proporcione a mi entidad un potencial de servicio producto del uso que le estoy dando a mi empresa, en ambos casos, dense en cuenta que percibe el objetivo principal de una empresa, que finalmente es de generar rentabilidad. Si tú tuvieras el intangible en este momento y lo vendes, te va a generar rentabilidad. ¿No es así? Te va a generar más ingresos. Pero si se te ocurre no vender ese intangible y utilizarlo para beneficio propio, no te va a generar rentabilidad, ¿sí? Pero lo que va a hacer es que ese potencial, al utilizarlo en tu empresa, te va a generar menos gastos para tu empresa. En el primer caso, en la venta, te generaba más ingresos para tu empresa. En el segundo caso, si lo usas para beneficio propio, te va a generar menos gastos. Más ingresos o menos gastos, finalmente lo que traen consigo, matemáticamente hablando, es mayor rentabilidad o lucro para la entidad, lo que finalmente asegura la continuidad o la hipótesis de empresa en marcha. ¿Sí? Una empresa está en marcha en una actividad justamente ¿por qué? Porque compra activos. Por eso se le llama a estos bienes activos, ¿no? Porque generan actividad a la entidad, a la empresa, ¿ya? A través de beneficios o un potencial de servicios. Entonces, este es uno de las, se podría decir, matices que caracterizan a un activo, ¿no? Llamado en este caso intangible, ¿ya? A pesar de que también ya sabes que estás frente a un activo que es intangible porque no tiene apariencia física, pero que es plenamente identificable, no basta con que lo identifiques, también tienes que darle una medición, porque con esa medición tú vas a poder incorporar ese hecho económico en los estados financieros, ¿ya? Ahora, en el momento que tú registras un activo intangible, normalmente cuando hablamos de intangible, se nos viene a la mente los software, ¿no? Las licencias, los aplicativos que utilizamos en nuestra computadora, ¿ya? Normalmente esos son intangibles que tú adquieres, ¿no? Pagas por ese intangible y el proveedor te lo entrega, ¿no? Para el uso que tú decidas darlo. Entonces, al momento de tú contabilizar esos intangibles comprados, lo registras a su costo histórico, ¿no? A su costo de contraprestación, a su costo de compra, ¿ya? Pero no todos los intangibles se compran. Hay intangibles que también se desarrollan por propia cuenta. Entonces, para que ustedes produzcan su propio intangible, su propio software o cualquier tipo de intangible, pasan por dos fases necesariamente. Hay una fase de investigación que vemos acá y hay otra fase de desarrollo. En la fase de investigación, cuando ustedes quieren crear algún tipo de intangible, van a realizar una serie de desembolsos de dinero, van a realizar una serie de desembolsos que no necesariamente van a traer consigo un final feliz. Es decir, no te va a traer consigo un resultado positivo para la empresa. Cuando tú estás en la fase de investigación de un intangible, por ejemplo, la vacuna, ¿no? En esta pandemia del COVID, cuando los investigadores comenzaron a hacer una serie de revisiones para ver cómo obtener la vacuna para el COVID, pasaron por una fase de investigación y no necesariamente en esa fase de investigación dijeron, de acá a un año vamos a obtener la vacuna para el COVID, ¿no? Podría que sí o puede que no, pero en esa fase de investigación hay una alta incertidumbre de saber si todos nuestros desembolsos de dinero en personal, en doctores, investigadores, en materia prima y qué sé yo, necesariamente van a terminar en un final feliz, ¿no? En obtener justamente la vacuna para el COVID. Entonces, en esa fase de investigación, todos los desembolsos no saben si finalmente van a formar parte o no del costo de esa vacuna que ustedes,
que se busca crear. Entonces, en la fase de investigación, todos los desembolsos necesariamente son gastos, son calificados como gastos para la entidad. ¿Ya? ¿Hasta qué? Hasta que no se concrete obtener el resultado final, que en este caso viene a ser la vacuna para el COVID. Ahí recién comenzarían a que todos los desembolsos que ustedes realicen sean activables, formen parte del costo de justamente este intangible desarrollado. ¿Y eso dónde se da? Justamente acá, en la siguiente fase, que es la fase de desarrollo, en la cual finalmente lo único que hace es recoger todos los resultados de la fase de investigación. En la fase de investigación, todos los desembolsos que ustedes hacen, como en esa fase hay una total incertidumbre de que pueda o no me pueda generar beneficios en el futuro, producto de esta investigación, todos los desembolsos los registran en el gasto. Es como, por ejemplo, miren, un caso así básico ya de intangibles. Por ejemplo, yo como profesor quiero crear un curso, ¿ya? Los cursos que yo creo para mí son intangibles, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿qué pasa si el día de hoy se me ocurre crear un curso de normas internacionales de contabilidad para aprender en tiempo récord? ¿Ya? Y hago todo mi sílabus, me dedico a investigar, hago mis diapositivas, investigo por 2, 3 meses y saco el curso de acá unos 5 meses. Coordino con el área de publicidad y suelto el curso. Y le he dedicado a una fase de investigación como 5 meses, en averiguar acerca de normas internacionales, en averiguar su contenido, su proceso de investigación, todo lo demás. Llega el quinto mes en la cual quiero soltar el curso de normas internacionales, y puede que vengan gente a escuchar, personas, perdón, puede que vengan personas a escuchar el curso, o pueden que no les interese. Puede que el título del curso no les sea llamativo, o el contenido del curso no les sea llamativo. Entonces, puede que finalmente el curso no se llegue a dar porque no hay la cantidad de interesados necesarios para poder llevar a cabo ese curso y me otorga a mí como profesor una rentabilidad. ¿Ya? Entonces, en esa fase de investigación, en donde yo hago desembolso de dinero para inscribirme a cursos, buscando documentación, comprándome libros, gastando, no sé, mi tiempo, ¿no? En toda serie de herramientas para poder armar mi curso en esa fase de investigación, no necesariamente esos desembolsos de dinero van a terminar en un final feliz, es decir, no me van a generar beneficios económicos en el futuro. Entonces, como hay incertidumbre en esos primeros meses, en la fase de investigación, todos los desembolsos que yo realice constituyen un gasto para mí, ¿no? Porque yo corro con esos gastos. Sería el costo siempre y cuando yo tuviera la plena seguridad que los desembolsos que hago en este momento en la fase de investigación, a futuro, alguien a través de la compra de mi curso va a poder devolverme esos desembolsos que yo hice inicialmente. Evidentemente, más un porcentaje de utilidad. ¿Me entienden? Sería un costo. Los costos finalmente vienen a ser desembolsos de dinero que en el futuro van a ser reembolsables a través de una venta. Pero en este momento que estoy en una fase de investigación, difícilmente puedo saber si lo que estoy desembolsando en este momento en tiempo y dinero, en el futuro puede ser repuesto a través de la venta de un curso. Porque recién estoy en la fase de investigación, en donde tengo una alta incertidumbre si voy a tener éxito o no éxito en el curso llamado, que sería para mí un intangible. ¿Me entienden? Entonces, por eso, en la fase de investigación, todo es gasto. Todos los desembolsos que ustedes realicen son gastos. Corren por parte de su empresa como gastos. En cambio, en la fase de desarrollo, ya tienen una seguridad de que el intangible ya tomó cuerpo, ya es interesante y ya tienen un mercado a quien venderlo. Mercado que finalmente les va a pagar por ese producto, por ese intangible, y va a generar entradas de dinero hacia la empresa, generando en este caso beneficios económicos a favor de la empresa. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferenciación cuando ustedes generan sus propios intangibles a través de una fase de investigación y a través de una fase de desarrollo? ¿Y por qué en una primera fase es gasto y por qué en la siguiente fase de desarrollo es costo? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? A ver, veamos los comentarios. ¿Cómo estamos con los comentarios? ¿Se entendió esa parte del desarrollo y de la investigación? En la investigación hay una alta incertidumbre, ¿no? De que todo lo que gastemos en la creación de ese intangible pueda ser a futuro reembolsado, ¿no? En cambio, en la fase de desarrollo ya estamos con la certidumbre de que todo ese dinero que hemos gastado sí o sí va a retornar a través de una venta justamente de ese intangible.
¿ya? Por eso que en la fase de desarrollo sí todo es costo, pues. Todo aquel desembolso que ustedes hagan y que finalmente sea reembolsado por terceros es costo para ustedes. Pero si ustedes hacen desembolso y nadie se lo piensa reembolsar porque no reconocen su trabajo, ese es gasto. Ustedes los tienen que asumir como gasto. Es gasto suyo. ¿Me entienden? Así funciona la lógica sobre la base económica de la contabilidad. ¿Ya? Bien. Eso es con respecto a activos intangibles cada vez que ustedes lo producen. Y aquí hay una serie de características que ustedes tienen que tomar en consideración para asegurarse que en la fase de desarrollo ese activo intangible sí o sí les va a generar un beneficio económico en el futuro. ¿Ya? Características, por ejemplo, no basta con que tú tengas el activo intangible ya terminado, sino que tienes que tener, por ejemplo, debes tener acá eh, la forma en que el activo intangible va a generar beneficios económicos en el futuro. ¿Ya? Esto quiere decir que debe haber la existencia de un mercado, ¿no? Para la producción que genere el activo intangible y genere la utilidad correspondiente. O sea, no basta que tú tengas el activo intangible, pero también tienes que tener un mercado, ¿no? Que esté dispuesto a comprártelo. Ahora, tú puedes tener el activo intangible ya listo, pero también tienes que tener la capacidad, la disponibilidad de recursos técnicos y financieros para completar el desarrollo, ¿no? Y comenzar a vender el activo intangibles, ¿ya? Tienes que tener también intención de querer completar el activo intangible para usarlo o poder venderlo. O sea, si tú tienes la idea de hacer, por ejemplo, un curso, yo, por ejemplo, quiero hacer un curso de contabilidad, no basta con que con que tenga la idea de hacer el curso. O sea, tengo que tener la predisposición de culminar hasta el final con ese curso de contabilidad. Pero también tengo que tener la capacidad financiera para poder vender ese curso en el mercado, ¿no? Haciendo marketing, ventas, qué sé yo, haciendo cursos previos con los futuros participantes, qué sé yo, una serie de técnicas de marketing, ¿no? Y ahí acá hay una serie de técnicas que de alguna manera a ustedes les asegura que ese activo en la fase de desarrollo les va a generar un beneficio económico o un potencial de servicio. Bien, eh, así como ya vimos la parte de lo que es este reconocimiento, si se dan cuenta, en la fase de reconocimiento, ¿se acuerdan que yo les había hablado inicialmente? Que hay 4 fases, ¿no? Reconocimiento, medición, presentación y revelación. En la fase de reconocimiento no es más que utilizar los 5 elementos, activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, cuando estás frente a un hecho económico. Y yo les hablo básicamente de dos elementos, ¿no? Que es el activo y el gasto. Activo, cuando activo un bien, cuando está en la fase de desarrollo. Cuando activo el intangible cuando registro como gasto el intangible, cuando está en la fase de investigación. Entonces, de acuerdo a en qué fase se encuentra el hecho económico o cómo va madurando este hecho económico, toma la forma de un activo o toma la forma de un gasto. Puede tomar otras formas, ¿ah? Puede tomar cualquiera de estos 5 elementos, activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Pero finalmente ese reconocimiento de qué elemento asignarle, se da justamente en esta fase de reconocimiento. Reconocimiento del hecho económico. ¿Ya? Entonces, ya que hablamos de la fase de investigación, la fase de desarrollo, eh, vamos a ver unos detalles adicionales que justamente se ven en la parte de reconocimiento. Dice acá, no se van a reconocer como activos intangibles los desembolsos por actividades de capacitación, publicidad y actividades de promoción. Normalmente cuando ustedes, por ejemplo, constituyen su empresa, hacen una serie de gastos en publicidad, ¿no? Para que su empresa sea conocida. ¿No? Su publicidad, hacen una serie de desembolsos de dinero por unos cuantos meses. Mi pregunta es, el hecho de que ustedes hagan desembolso para hacerle publicidad a su empresa, por ejemplo, ustedes tienen un restaurante y le hacen publicidad a su restaurante, tienen una pizzería, le hacen una publicidad por varios meses, ¿no? A su pizzería, para que la gente venga y vaya a consumir su producto. Mi pregunta es, el hecho de que ustedes hagan un desembolso en publicidad por algunos meses, ¿les va a asegurar de que en el futuro esos desembolsos sean recompensados a través de la venta de pizzas? O sea, esos desembolsos que ustedes hacen ahorita en este momento en publicidad, ¿alguien les puede dar la certidumbre de que en el futuro lo van a recuperar?
les va a generar un beneficio económico en el futuro esos desembolsos de ahora? ¿Sí o no? En esa fase de publicidad, cuando ustedes recién empiezan con su empresa, ¿les asegura o no les asegura que si en este momento hacen publicidad, en el futuro les genere algún beneficio económico, producto de la venta de sus pizzas? Está claro. ¿La publicidad que hagan hoy les asegura ventas en el futuro a su empresa? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Los desembolsos de dinero que ustedes hagan en este momento. Evidentemente que, evidentemente que no, ¿no? Hay una alta incertidumbre. Puede que sí o puede que no, ¿no? Entonces, como están justamente en la fase de los inicios de tu empresa, cuando haces publicidad y una serie de actividades de promoción, no te asegura que esos desembolsos finalmente te generen beneficios económicos en el futuro o un potencial de servicio. Característica propia de lo que es un activo. Un desembolso que pueda ser traducido en un activo, sí o sí, te va a generar un beneficio económico o un potencial de servicio. Pero un desembolso, como es en este caso la publicidad o actividades de promoción, no te lo va a asegurar. Puede que sí, puede que no. En esa fase, esos desembolsos tienen que ser calificados como gasto, no son activos, no te aseguran el beneficio económico, o al menos no hay una alta probabilidad de que te aseguren un beneficio económico o un potencial de servicio para tu empresa. Por lo tanto, en ese momento son registrados como gasto para la entidad. Como ven, solamente lo que estoy haciendo es reconocer un hecho económico y darle forma. Si es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Hasta el momento lo único que hemos hecho es jugar con activo y gastos para poder reconocer un activo intangible en sus distintas presentaciones, ¿no? Ya sea como un software o tal vez como una actividad de promoción, publicidad, las vacunas que les mencioné o la elaboración de un curso, ¿no? De un curso de contabilidad, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Relacionado justamente con un hecho económico que tiene una pinta de intangible. ¿Sí? Bien, en realidad esta es solamente la fase de medición, perdón, la fase de reconocimiento, lo que les he hablado hasta el momento. La siguiente fase es la fase de medición, en la cual ustedes tienen que elegir justamente si utilizar un costo histórico, un valor razonable, un costo de reposición, para poder registrar estos hechos económicos. Normalmente ustedes utilizan el costo histórico, pero en este momento, cuando quieren un intangible, pero conforme lo vayan utilizando, consumiendo ese activo intangible, su valor va a disminuir en el tiempo, ¿no? A través justamente de esa amortización. Entonces, esa medición inicial a costo histórico, poco a poco se va a ir modificando como resultado del uso o amortización que le den a ese intangible, llegando a un valor neto de cero, ni siquiera de uno, ¿ah? De cero, por motivos que los voy a explicar en las siguientes clases, ya que se me acaba justamente este tiempo para comentarles acerca de activos intangibles. Ya en las siguientes clases les hablaré un poquito más acerca de la medición, presentación y revelación relacionadas con este activo intangibles. De antemano les doy gracias por su participación y nos vemos en la siguiente clase que ya estaré mencionando en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Por lo tanto, este video lo voy a, por lo pronto este video lo voy a colgar el día de hoy, en unos minutos, justamente en el grupo de WhatsApp. Les agradezco a todos por su participación. Buenas noches.